Vamos a empezar con el tema de qué es la titularización, ¿no? Porque ya, entonces vamos a responder a dos preguntas para antes de ver qué es la titularización. Primero, ¿cómo se financian las empresas o una persona? ¿Y cómo se contabiliza este financiamiento que puedo hacer? ¿No? Entonces, lo primero que podemos pensar es que una empresa, si necesita financiamiento, va a ir a los bancos, ¿no? Entonces va a ir a solicitar un préstamo y va a pedir ya sea un capital de operación, capital de inversión, y entonces con ese dinero él va a poder hacer sus proyectos. Esta es una forma en la cual él podría buscar financiamiento. Una segunda forma es básicamente el mercado de valores. Podría buscar emitir bonos, por ejemplo, y poder conseguir financiamiento. Otra forma que podría hacer es emitiendo acciones. Podría buscar socios en la empresa y de esa forma poder conseguir fondos para realizar sus proyectos. Entonces, aquí tenemos lo que es voy a poner un lapicito. Aquí tengo lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, todo lo que es este tipo de financiamiento, que sea préstamos bancarios o bonos, lo voy a contabilizar aquí en el pasivo, ¿no? Entonces, todo préstamo que yo vaya teniendo como empresa, la voy a hacer en el pasivo. Si yo emito acciones, esto yo lo voy a contabilizar aquí, en el patrimonio. Entonces, voy a aumentar mi patrimonio y voy a tener más liquidez para hacer mis proyectos. La titularización es un mecanismo en el cual yo me voy a financiar a través del activo. Y esa es una de las grandes diferencias respecto a otros tipos de alternativas de financiamiento. No voy a financiarme a través del pasivo ni del patrimonio, sino voy a financiar a través del activo. Si nosotros hacemos una comparación con algo como un préstamo de una persona podría prestarse del banco o podría prestarse de alguna persona. La titularización sería como vender algún activo que yo tuviera. Tuviera un carro, lo puedo vender y es una forma también de financiarme. Estoy vendiendo un activo que está en mi poder y lo voy a transformar en liquidez, en dinero. Es eso lo que vamos a hacer en titularización. Vamos a ver qué activos tengo en la empresa y quiero ver cuál lo puedo volver dinero, cuál lo puedo volver liquidez rápidamente, ¿no? Y ese es el concepto que tenemos de titularización. Es un proceso a través del cual una empresa puede transformar sus activos de cualquier naturaleza en títulos, valores. Por eso se llama titularización. Estoy volviendo un título esos activos y poder vender esos títulos en el mercado de valores y obtener un financiamiento estructurado a medida, ¿no? Entonces, y esta parte es bien interesante porque una de las grandes ventajas que tenemos al estructurar titularizaciones es de que armamos financiamiento a la medida de la empresa. Entonces, eso es algo de unas ventajas que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo puedo transformar estos activos en dinero? ¿Y cómo los puedo primero transformar en títulos para que después se puedan transformar en dinero? El procedimiento consiste en constituir lo que es un patrimonio autónomo. Un patrimonio autónomo es un vehículo especial que voy a utilizar para poder transformar estos activos en títulos y después volver los valores. Lo que sería como una especie de fideicomiso, en realidad es un fideicomiso, un patrimonio autónomo, solo que la norma establece que los que pueden hacer fideicomisos son los bancos. Entonces, pero para la ley lo que hacemos es ponerle nombre de patrimonio autónomo, ¿no? Entonces, de esa forma constituimos este vehículo especial que su propósito es garantizar la emisión de los valores. Es decir, que este patrimonio autónomo es el que va a emitir estos valores de titularización y le va a pagar después capital de interés por esa compra a los inversionistas. Vamos a ver un esquema para ser más claros con esto. Aquí tenemos la empresa. Esta empresa quiere financiarse, entonces lo va a hacer a través de una cesión de activos. Y esta parte es bien importante. Esta cesión es como una especie de venta, ¿no? Es como una venta total. El activo tiene que salir del balance de la empresa. Entonces sale del balance de la empresa, lo cede el activo, para que se constituya este patrimonio autónomo, que va a ser el que va a emitir los títulos. ¿Quién constituye los patrimonios autónomos? Es una sociedad de titularización, ¿no? Entonces, esa es la única entidad autorizada bajo norma para constituir este patrimonio autónomo, ¿no? ¿Cómo nace este patrimonio autónomo? Con estos activos. Entonces, aquí también tienes un balance dentro de este patrimonio autónomo, ¿no? Entonces,
aquí voy a hacer un dibujito, tiene su pequeño balance, que tiene su activo, su pasivo y su patrimonio. Este patrimonio es como una especie de empresita, donde dentro del activo voy a poner este activo que me está cediendo. Vamos a decir que es un terreno. Entonces, ese activo entra al balance de este patrimonio autónomo. Entonces, con eso nace este patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo va a ir a registrarse la ASFI, a registrarse, a nacer como patrimonio autónomo y va a registrar los títulos que va a emitir. Entonces, este patrimonio va a emitir títulos, ¿no? Entonces, entrega estos valores, los va a crear y estos valores van a ser su pasivo, que van a estar acá. BTDs, valores de titularización. ¿Sí? Entonces, ahí va a equilibrar dentro de su balance de este patrimonio, que es este vehículo especial, el activo que está teniendo de la empresa con el pasivo que va a generar, que son títulos. Entonces, los inversores van a comprar estos valores, le va a entregar dinero a la sociedad de titularización, que es la que administra este patrimonio autónomo, o sea, esa es la entidad que, además de estructurar el patrimonio autónomo, lo va a administrar, y la sociedad, a nombre del patrimonio autónomo, le va a entregar los fondos a la empresa. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema de la titularización. La empresa cede el activo y después de un proceso de devolver esos activos en título, venderlos en el mercado y generar liquidez, le va a entregar a la empresa los fondos por haber cedido esos activos. De esa forma, en el balance de la empresa sale el activo que estaba en el terreno y va a entrar dinero, es la liquidez, ¿no? Ahora, todo este proceso de la emisión de valores es similar a la emisión de un bono. Es por eso que el patrimonio autónomo tiene que seguir todos los pasos que tiene que hacer una emisión de valores en el mercado. No tiene que inscribirse, tiene que registrar los títulos, tiene que volverlos desmaterializados, tiene que hacer un prospecto de emisión, tiene que hacer un roadshow con los inversionistas. Todo el proceso que se hace en una emisión de valores lo va a hacer el patrimonio autónomo. Entonces, esa parte para el inversionista es básicamente similar a la emisión de un bono. Vamos a ver diferentes ejemplos para cada una de estas titularizaciones. Ya. Entonces, hablemos un poco de este patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo es el que se constituye con los bienes y activos cedidos por el originador, ¿ya? El originador es la empresa, ese es el nombre que se le pone en la norma. Originador es el que cede este activo, el que va al que quiere financiarse, ¿no? Y pueden ser constituidos por personas naturales o jurídicas que no estén vinculadas a la sociedad de titularización o por la misma sociedad. Entonces, aquí puede ser una empresa, SA, una SRL, una persona puede ceder un activo para constituir un patrimonio autónomo. ¿Ya? Es necesario que estos bienes o activos destinados a constituir el patrimonio tienen que estar separados del originador, o sea, va a salir del balance, o de la sociedad de titularización cuando es la sociedad la que crea el patrimonio. Entonces, no tienen que formar parte de los bienes del originador ni de la sociedad de titularización. Entonces, acá voy a ver. Entonces, ¿cómo puedo constituir este patrimonio autónomo? Hay dos formas. Uno es a través de un contrato de cesión irrevocable. O sea, todo este proceso en el cual el activo sale de la empresa y entra a un patrimonio autónomo, se lo hace a través de un contrato. Es un contrato civil. Es por eso que las titularizaciones en el mundo las estructuran abogados, porque tiene que ser a través de un contrato. Entonces, la norma nos establece que una forma en la cual la empresa cede este título, o bueno, los activos, es a través de un contrato. Entonces, ese contrato es una cesión irrevocable de bienes o activos, ¿ya? Donde está suscrito entre el originador, la empresa que se va a prestar, y la sociedad de titularización, que es la que está a nombre del patrimonio autónomo, ¿no? Entonces, y esta es una palabra clave en la titularización, irrevocable. Significa que no puede volver el activo otra vez a la empresa. Una vez de que firma el contrato, ese activo no puede retornar a la empresa. Esa es la palabra, irrevocable, no puede retornar. Cualquier cláusula o artículo que se ponga en este contrato donde haya alguna mínima posibilidad de que el activo retorne a la empresa, deja de ser titularización, ¿no? Entonces es clave que sea irrevocable, que la cesión sea total. Ya no tiene que volver nunca más a la empresa. Entonces, eso es clave. Esa es una forma en la cual el originador cede el activo al patrimonio autónomo. Una segunda forma es lo que se llama una declaración unilateral de cesión. Y cuando digo unilateral es que es de una sola persona, ¿no? Entonces, esto es cuando la misma sociedad de titularización cede un activo a un patrimonio autónomo.
Entonces, a diferencia del esquema que hemos visto hacia atrás, perdón, donde es la empresa la que cede el activo para que se constituya el patrimonio autónomo, en esta otra forma es la sociedad de titularización que tiene un activo en su poder y lo cede a un patrimonio autónomo para constituirlo y que emita valores. Y vamos a ver más adelante un ejemplo de una declaración unilateral de cesión. Y se llama unilateral porque como es la ST, la sociedad de titularización que está creando el patrimonio autónomo, él directamente, y como él es el mismo que administra, él se está cediendo a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que es unilateral. La sociedad crea el mismo patrimonio autónomo. Entonces, ¿qué tipos de titularizaciones podemos un poco detallar, digamos? Hay los más conocidos a nivel mundial, que son los titularización de cartera, como los Residential Mortgage Backed Securities, los RMBS o MBS, donde lo que se hace aquí es ceder cartera de los bancos a un patrimonio autónomo, un Asset-Backed Securities, un ABS, cuando también cedes un activo a un patrimonio autónomo, un CDO, un Collateralized Debt Obligations, que son cuando tú cedes otro tipo de activos conjuntos a un patrimonio autónomo, un Commercial Mortgage-Backed Securities. Esto es cuando tú cedes cartera que está garantizada por una hipoteca, pero es una cartera comercial. Vamos a ver más a detalle esto más adelante. Y todos estos tipos de titularizaciones se hacen generalmente con los bancos. Entonces, los bancos son los que tienen una cartera, que ese es su activo del banco, y lo va a ceder a un patrimonio autónomo para cambiar esa cartera por liquidez, ¿ya? La otra es la titulación de activos, que puede ser un terreno, puede ser un edificio, puede ser un contrato, una cuenta por cobrar. Y una de las más utilizadas también, aquí en Bolivia por lo menos, es la titulación de flujos futuros, ¿no? Cuando una empresa cede el flujo futuro que va a tener en sus proyecciones, sus ventas futuras las cede a un patrimonio autónomo y ese es el activo que está cediendo, todas sus ventas futuras. Y a cambio de esas ventas futuras va a recibir dinero con la titularización. Entonces, ¿qué activos puedo titularizar? ¿Qué es lo que podría titularizar? Puede titularizar valores, pueden ser bonos, contratos, acciones. Puedo titularizar documentos de crédito, contratos. Puedo titularizar los flujos futuros. Puedo titularizar cartera de crédito de los bancos. Puedo titularizar proyectos de construcción. Puedo titularizar inmuebles o cualquier otro activo que esté autorizado por la ASFI, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de inmuebles, puede ser que yo titularice un edificio y después el edificio que está dentro del patrimonio autónomo, el patrimonio autónomo alquile ese edificio y de ahí genere flujo. En realidad, yo puedo titularizar cualquier activo que me genere flujo. En la medida que el activo me genere flujo, puedo constituir el patrimonio autónomo, porque sé que ese flujo va a pagar los títulos que yo puedo emitir en el mercado de valores. ¿Cómo empieza el proceso de titularización? Primero se hace un análisis de factibilidad. Entonces se hace un análisis legal de la empresa que quiera titularizar. Se hace el análisis del segmento al cual pertenece la empresa. Se hace una presentación de la actividad, del presente, pasado y futuro de los proyectos que tiene la empresa para ver si va a poder pagar el flujo, no va a poder pagar el flujo, si el flujo es constante, no es constante. Se hace una revisión de los estados financieros de la empresa, el balance general, los estados de resultados, el flujo de la empresa. Se hace la proyección de la actividad futura de la empresa para ver cómo se va a desarrollar a lo largo del tiempo y se hace un análisis de flujo de caja, porque generalmente en la titulación, por ejemplo, de flujos futuros, vamos a tener que ver si realmente la empresa va a generar flujo y va a poder cubrir esas obligaciones que tenga con el patrimonio autónomo. Se hace análisis de ratios de liquidez, de endeudamiento, así como todos los costos de eficiencia de la operación. Se hace un análisis de la viabilidad financiera de la titularización y se proyecta una calificación de riesgo para la titularización. Entonces, cualquier empresa que quiere titularizar tiene que venir a hacer un análisis de factibilidad, que es como un estudio que se le hace a la empresa, es una evaluación, donde se puede ver si la empresa es o no es factible que pueda titularizar, ¿no? Entonces, se hace todo un análisis legal, de riesgo, de número, para ver si puede pasar a la siguiente fase, que es una estructuración de titularización.
¿no? Y dentro de este análisis de factibilidad entra lo que es un modelo de titularización propuesto, ¿no? En el cual se le dice cuál sería la mejor opción para la empresa en temas de titularización. Entonces, viendo el balance de la empresa, uno podría decir, puede ser flujos futuros, puede ser cuentas por cobrar, o puede ser algún activo que tenga. Asimismo, dentro de este análisis de factibilidad se determinan los costos y gastos de una titularización. Se hace un due diligence legal, ver si los documentos lo permiten o no lo permiten titularizar. De hecho, se analizan mucho los estatutos. Puede ser que una empresa ya tenga su flujo cedido a otra institución. Sucede que algunas empresas hacen contratos en los cuales la cobertura es esa cesión de flujo, y cuando ya está cedido el flujo, entonces legalmente no se puede hacer una titularización, porque el flujo ya pertenece a otra institución. Entonces es importante ver contratos y restricciones legales que puede haber para titularizar. Se determinan los gastos del representante común de tenedores de valores. Esto es similar a lo que es la emisión de bonos. Se determina quién va a representar a los que tengan valores de titularización, ¿no? Entonces eso lo establece en los gastos y costos que se basan en la factibilidad. Se establece la comisión por administrar el patrimonio autónomo. La sociedad de titularización va a cobrar un fee por la administración de este patrimonio autónomo, por pagar y todo lo demás. De hecho, cuando la empresa quiere entrar al mercado de valores, lo que a través de la titularización, el patrimonio autónomo es el que tiene que cumplir toda la normativa y todas las regulaciones que pide el mercado de valores. Entonces, si se tiene que presentar estados financieros, si se tiene que presentar hechos relevantes, si se tiene que pagar tasas de regulación, eso lo va a hacer el patrimonio autónomo. Entonces, la empresa ya no tiene que preocuparse de esos temas operativos y administrativos con los reguladores, simplemente tiene que dedicarse a cubrir el flujo que se puede establecer. El que va a dedicarse a hacer todos esos pagos y de pagar a los inversionistas va a ser el patrimonio autónomo a través de la sociedad de titularización. Entonces, toda esa actividad lo va a cobrar la sociedad de titularización a través de una comisión, ¿no? Entonces, tenemos un honorario de auditoría externa, que también se hace auditoría externa al patrimonio autónomo, un honorario por la calificación de riesgo, al igual que en los bonos, que cada trimestre se le hace una calificación a los bonos, cada trimestre también se le hace una calificación a los valores de titularización, ¿no? Entonces, es por eso que se incluye esos gastos dentro de la determinación de costos y gastos de una titularización. Y también se determina los gastos de una agencia colocadora. Cuando uno va a emitir valores, uno tiene que contratar a una agencia de bolsa para que pueda vender estos valores de titularización a los inversionistas. Entonces, eso también se incluye dentro de los costos y gastos para que esta agencia colocadora haga lo que es un roadshow. Entonces, empieza a determinar qué inversionistas estarían interesados en comprar estos valores. Ahora, como les decía, la parte más interesante en titularización es que uno puede hacer una estructura a medida, lo cual nos permite estructurar valores de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Entonces, ahí la agencia colocadora tiene todo el conocimiento para ver qué inversionistas potenciales pueden comprar esos títulos, ¿no? Entonces, se hace ese roadshow junto con la agencia de bolsa y la sociedad de titularización. Y algún otro honorario que pueda haber, como el tema de notarios y todo. Como había comentado, la titularización se estructura mucho con contratos, con muchos contratos que se hacen que tienen que ser protocolizados, y eso necesita hacer pagos a notarios, fotocopias, etc. Entonces, todo eso se determina en los costos y gastos de una titularización. Un tema interesante en la titularización es los mecanismos de cobertura. En el caso de los bonos, la empresa tiene una calificación de riesgo. Entonces, la calificación de riesgo se la hace a la empresa. Cuando uno hace una titularización, el que va a emitir los valores de titularización no es directamente la empresa, sino es el patrimonio autónomo el que va a emitir los títulos. Es por eso que el patrimonio autónomo es al que se le hace la calificación de riesgo. Y a este patrimonio autónomo lo podemos coberturar, ¿no? Dentro de la norma nacional tenemos varios mecanismos de cobertura, ¿no? ¿Y qué significa esta cobertura? Que lo vamos a robustecer el patrimonio autónomo para que tenga una mejor calificación de riesgo. Y eso haga que los títulos sean muchos mejores. De hecho, es muy usual de que un originador, que es una empresa que se vaya a financiar, pueda tener una calificación de riesgo, pero cuando entra una titularización, los mecanismos de cobertura que se le puedan incluir pueda generar una mejora en la calificación de riesgo.
y eso haga de que los títulos tengan una mejor calificación y por lo tanto pueda emitir a unas tasas mucho más bajas y ser mucho más eficiente. Entonces, ¿qué coberturas tenemos en nuestro mercado? Tenemos la subordinación, que esto significa que los valores que se vayan a emitir se pueden emitir por tranches, que se llama por series. Entonces, podemos hacer 2 series, 3 series en la emisión de valores, en los cuales hay una serie que va a coberturar cualquier faltante de flujo. Entonces, si faltara algún flujo, esta serie subordinada es la última en ser pagada. Y esto generalmente se hace con titularización de cartera. Más adelante voy a mostrar el esquema para que se comprenda un poco mejor. Entonces, esto hace de que le genera una seguridad a los títulos que son los títulos senior, ¿no? Porque la subordinación permite de que cualquier faltante primero va a cubrir esa serie subordinada, ¿no? Entonces, eso va a mejorar la calificación de riesgo. Tenemos lo que es una sobrecolateralización. Esto significa que uno puede emitir menos de lo que vale el activo. Vamos a suponer que el activo que voy a emitir valga 100 y los títulos que voy a emitir valgan 80. Entonces tengo una diferencia de 20 y esos 20 van a cubrir cualquier diferencia que yo tenga o cualquier faltante que pueda tener el patrimonio autónomo. Entonces es como tener dinero para asegurar el por si las moscas, ¿no? Tenemos un exceso de flujo de caja. Esto significa que yo voy cobrando cierto flujo de la empresa cuando me va pagando, digamos, para pagar los títulos, igual que es muy por arriba de lo que yo necesito para gastar en el pago de los valores de titularización. Entonces, lo que me va a sobrar me va a servir para cubrir, para tener este mecanismo de cobertura. Entonces, me voy a guardar un poco de dinero. Es como que el patrimonio autónomo va ahorrando dinerito para tener un colchón para cualquier eventualidad, ¿no? Hay el tema de sustitución de activos o bienes. Esto significa que si yo tengo un activo que está siendo titularizado y este se deteriora, hay la posibilidad que el originador pueda reemplazar ese activo, ¿no? Entonces, porque no haya cumplido ciertas determinaciones que se haya establecido en el contrato. Hay lo que se llama el fondo de liquidez. Esto es igual, es como constituir un colchón de principio para que pueda cubrir cualquier eventualidad. Esto lo podemos igualar a lo que es un contrato de alquiler, por ejemplo, que en los contratos de alquileres se dice con 2 meses de alquiler adelantado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es la garantía? Si de repente no paga 2 alquileres, me cobro de esa garantía. Es algo similar en la titularización. Cuando yo emito valores, puedo agarrar y hacer una emisión por 100 millones y me quedo con 20 millones como mi garantía. Y ese es el fondo de liquidez. Y solamente le doy a la empresa 80. Entonces, de esa forma, tengo en el patrimonio autónomo un fondo que me puede cubrir cualquier faltante. Si no tiene la liquidez para pagarme, entonces yo uso este fondo de liquidez para cubrir mis obligaciones, que son generalmente el pago de los valores de titularización. Puede incluir avales. Entonces se lo puede poner en un contrato donde ya sea el originador o algún accionista pueda poner un aval de que si en caso de que no haya flujo, ellos van a poner el dinero, digamos. Entonces, como una especie de seguro. Esos son los mecanismos internos. Tenemos mecanismos externos también, como avales o garantías externas, que algún otro externo pueda decir, bueno, si no hay flujo acá, yo voy a cubrir. Y hay también seguros de crédito, ¿no? En otros países lo que se hace en estructuras grandes de titularización es de que cuando se emiten los valores, si no hay el flujo suficiente para cubrir las obligaciones, entra el seguro, ¿no? Entonces el seguro de crédito cubre cualquier faltante que pueda tener el patrimonio autónomo. ¿Ya? Vladi, ¿te Dime, parece César. si hacemos una breve pausa para atender algunas Claro, consultas que tenemos del público? claro que sí. A ver, la primera nos dice, en el esquema que presentaste de la titularización, las empresas quedan fuera de este proceso. ¿A qué se debe eso? En el esquema, vamos a ir hasta acá. En realidad no quedan fuera del proceso. Aquí está. Lo que sale de la empresa es su activo, pero ellos siguen el proceso porque ellos tienen que ir generando flujo, ¿no? En el caso de flujos futuros, por ejemplo, ellos van a seguir vendiendo y si en caso de una sesión de un flujo sale la empresa. Ahora, depende del tipo de titularización. Si, por ejemplo, vamos a hacer el tema de un activo que genere flujo, vamos a decir que la empresa tenga un edificio que genera alquiler.
¿ya? Y ese es el activo. El edificio genera el alquiler y le van pagando. Vamos a suponer que la empresa cede ese edificio para que se constituya el patrimonio autónomo. Evidentemente ahí la empresa sale del esquema, pero ya le hemos adelantado todo ese flujo que iba a recibir del alquiler. El que va a ir recibiendo el alquiler va a ser el patrimonio autónomo. Es más, ya la empresa puede entrar en quiebra y al patrimonio autónomo no le va a interesar porque ya tiene el activo, que es el edificio que genera flujo. Un ejemplo más interesante sería, por ejemplo, el tema de cuentas por cobrar. Vamos a suponer que la empresa tiene una cuenta por cobrar con el Estado. Ha hecho un servicio al Estado, una obra gigante, y tiene una cuenta por cobrar. Y el Estado le dice, mira, no puedo pagarte ahora y te voy a pagar de aquí a 2 o 3 años. Y la empresa necesita la liquidez para seguir trabajando. Entonces, lo que puede hacer la empresa es esa cuenta por cobrar es un activo para la empresa. Entonces, ¿qué tal si yo lo cedo esa cuenta por cobrar y se la doy al patrimonio autónomo? Quien va a esperar el cobro va a ser el patrimonio autónomo. Entonces, le cede a la empresa el activo al patrimonio y el que va a esperar el cobro va a ser el patrimonio autónomo. Y cuando cobre, recién va a pagar a los inversionistas por los títulos, ¿no? Le va a dar el dinero a la empresa y la empresa sale del esquema, pero ya ha recibido su dinero. Al final lo que quería la empresa era tener el dinero hoy. Y recordemos que en finanzas es más importante tener el dinero hoy que tenerlo después. Entonces, para la empresa es mucho más interesante tener el dinero hoy. Entonces, en el esquema que tenemos una cesión de activos, generalmente la empresa sale. Pero en un esquema de flujos futuros, donde el flujo, lo que está cediendo la empresa es el flujo futuro, ahí no entra dentro de un activo, entra dentro de un pasivo. Entonces la empresa tiene que seguir funcionando para que haya flujo, para que pueda alimentar al patrimonio autónomo y pagar los títulos. Ahí la empresa entra dentro del esquema, no sale del esquema. Cuando es flujos futuros. En el caso de cartera, cuando es una titularización de cartera, cuando un banco cede la cartera, el banco cómo se mantiene en el esquema, y eso lo voy a ver más adelante, porque el patrimonio, al tener una cartera de créditos, el patrimonio autónomo no tiene toda la infraestructura para seguir administrando una cartera. Un patrimonio autónomo no tiene cajas, no tiene cajeros, no tiene atención al cliente, no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el patrimonio autónomo una vez de que compra, digamos, la cartera? Es subcontratar al banco para que él siga administrando esa cartera. Entonces, en ese esquema, por ejemplo, si bien el banco, el activo sale de su balance, pero sigue dentro de toda la estructura porque él va a seguir administrando la cartera. Entonces, depende mucho del tipo de titularizaciones porque hay N formas de titularizar, es lo que la imaginación te pueda dar y lo que la norma te permite, donde la empresa puede salir del esquema o puede mantenerse del esquema. De hecho, en titularización se llama Bankruptcy Remote, significa que como es tan seguro aquí, el patrimonio depende más del activo que de la empresa, entonces tú estás retirando lo que es el riesgo de bancarrota, porque la empresa puede entrar en bancarrota, pero si su activo sigue generando flujo, en la titularización ya no importa. Lo único que le interesa al patrimonio autónomo es el activo, que el activo siga generando flujo. Perfecto. Otra de las preguntas que nos hacen, nos dicen si los gobiernos, las alcaldías, los municipios, podrían acceder a financiarse a través de la titularización. Esa es una muy buena pregunta. Lo pueden hacer, pero también depende de qué tipo de activo van a ceder. Si una alcaldía quiere ceder, por ejemplo, su flujo, eso tendría que ser con una autorización de la asamblea, porque como el flujo de una alcaldía no depende de la gestión nomás de un alcalde, porque la cesión de un flujo puede ser de 10 años, de 15 años o de 20 años, y podría estar comiendo el flujo futuro del subsiguiente alcalde. Entonces, para eso las autorizaciones tienen que ir a niveles mucho más elevados, como un tema de una asamblea, y además, para hacer endeudamiento necesitan también la autorización del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Entonces, es un poco más complejo, pero sí se puede. Ahora, puede que no sea flujos futuros, puede que sea un tema de un activo. Entonces, depende de la situación legal de cada gobierno municipal o cada gobierno autónomo que exista, o las ETAs, para ver cuál es la instancia plena que le permite dar esa autorización de ceder el activo. Entonces, teóricamente se puede hacer, se lo puede armar. El tema es más que todo restricción legal. ¿Qué restricción legal establece que el gobierno pueda o no pueda ceder el activo? Entonces, dependiendo del tipo de activo, yo entendería que hay diferentes tipos de niveles de aprobación.
En una alcaldía puede ser el alcalde o puede ser el consejo, en realidad puede ser el que autorice, pero si es flujos futuros, yo entendería que sería la asamblea. Bien, una pregunta más. Nos dicen, ¿hay empresas especializadas en el análisis de factibilidad o quién hace este análisis? Esa es muy buena pregunta. El que hace el análisis de factibilidad es la sociedad de titularización. Entonces, la sociedad de titularización es la que puede hacer un análisis, pero también las agencias de bolsa tienen toda la capacidad para hacer análisis de factibilidad porque ellos hacen algo similar cuando hacen la emisión de bonos. Lo que sí tiene de especial es que la sociedad de titularización tiene más experiencia en lo que es la constitución del patrimonio autónomo. Entonces, todo lo que es la factibilidad financiera y legal lo puede hacer una agencia de bolsa como lo puede hacer una sociedad de titularización. Ya la constitución del patrimonio solamente es exclusividad de la sociedad de titularización. Bien, y la última de esta primera tanda de preguntas es si nos puedes dar más ejemplos de qué activos puede titularizar una empresa y nos dicen específicamente cómo podría acceder a financiamiento una empresa del sector inmobiliario a través de la titularización. Esa es muy buena pregunta. En el caso de una empresa, voy a pasar un poco aquí en la presentación, ¿dónde están los activos? Aquí está. En el caso de una empresa inmobiliaria, tendría dos situaciones. Hay situaciones en las cuales la empresa inmobiliaria tiene una cartera ya constituida, entonces podría ceder esa cartera, pero tendría que ser una cartera de muy buena calidad y eso sería una titulación de cartera no regulada. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo sería que pueda ceder en flujos futuros, entonces más o menos proyectar cuánto vende la empresa inmobiliaria. El problema con el tema de flujos futuros es de que en ventas de inmuebles es más difícil proyectar el flujo futuro, porque no necesariamente vas a vender una casa cada mes o cada 2 meses, depende mucho de la situación económica. Entonces, proyectar ese flujo es un poco más complejo. Ahí se sugiere siempre poner mecanismos de cobertura, algo para cubrir lo que pueda faltar de no vender una casa. Un esquema interesante que se hace en inmuebles es de que puede ser que la empresa tenga un terreno, por ejemplo, y pueda ceder ese terreno a un patrimonio autónomo y el que vaya a desarrollar todo el proyecto sea el patrimonio autónomo. Entonces, y que más bien el patrimonio autónomo subcontrate a la empresa inmobiliaria para que haga la construcción. Entonces, la empresa inmobiliaria cede el terreno, el patrimonio autónomo emite valores, consigue dinero, le paga por el terreno al originador y digamos que tiene el proyecto más. Entonces, la empresa le puede vender el proyecto, le podemos poner un precio al proyecto de construcción. Y entonces el patrimonio va a tener en su activo terreno, va a tener el proyecto y va a tener dinero. Entonces va a tener que desarrollar el proyecto. Pero como el patrimonio autónomo no es un desarrollador de proyectos, va a subcontratar a la misma originador que le ha vendido el terreno. Y con él va a construir, va a hacer el desarrollo inmobiliario y después lo va a vender todos los terrenos o lo que vaya a construir y con ese dinero le va a ir pagando al desarrollador, que es el que ahora se va a volver de lo que era un originador, se va a volver en un operador que va a hacer la construcción. Entonces, ese es otro esquema que podría funcionar en el tema de desarrollo inmobiliario. Ahora, obviamente, por el tema inmobiliario ha estado un poco decaído en estos tiempos, entonces el problema es que últimamente los inversionistas no están muy cómodos con ese sector. Entonces, habría que ver mecanismos de cobertura más fuertes como para asegurar que un proceso de titulación será exitoso en temas de inmuebles. Perfecto, Vladi. Adelante, por favor, continúa con la presentación. Gracias. Entonces, vamos a ver acá. Ya, ¿qué ventajas tengo con el tema de la titularización? Si es un tema de activos, básicamente no va a afectar mis índices de endeudamiento, porque estoy cambiando un activo por otro activo, ¿no? Entonces, no vienen de préstamos. Diversifico mis fuentes de financiamiento. Ya hemos visto, ya no voy a hacer el tradicional financiamiento de banca, ni también el tradicional bonos o acciones, es otra forma de fuente de financiamiento. Voy a mejorar mi competitividad, pues adelanto recursos para desarrollar labores, esto en el caso de flujos futuros, ¿no? Hay un impacto en la calificación de riesgo. Y esto es interesante, como les decía, puede ser que una empresa sola, y nos ha pasado nosotros en la experiencia, una empresa puede tener una calificación de triple B1, por ejemplo, pero ya en un patrimonio autónomo con los mecanismos de cobertura puede llegar a ser A3. Y eso puede permitir de que entre al mercado de valores, porque nuestro mercado de valores
hay una cierta aversión al riesgo de invertir en títulos que tengan una baja calidad crediticia. Entonces, en la medida que mejoramos la calidad de la calificación de riesgo, permite que algunas empresas puedan entrar a este mercado que es un poco más complejo, ¿no? El otro es un diseño de estructura a medida, ¿no? Nosotros siempre mencionamos que cuando vamos con la titularización, en el caso de un préstamo normal, es como que vas a la tienda a comprarte un terno. En el caso de la titularización, tú estás yendo al sastre, porque te lo vamos a emitir, a tu medida. ¿Y eso qué se hace? Esa sesión de flujos que yo puedo hacer y estructurar, lo voy a hacer de acuerdo al flujo de la empresa. Si veo que la empresa puede pagar más en febrero, por ejemplo, voy a hacer una sesión mucho más alta de flujos. Entonces voy a hacer aquí un dibujito, a ver si vamos a ver, me deja hacer. Ya, entonces acá voy a suponer que aquí tengo el tiempo y el monto. Entonces, si yo veo que hay un momento en que cede más, porque vende más, voy a hacer el flujo que sea más. Hay un momento en que vende menos, voy a hacer que ceda más, o menos, perdón. Y así puedo armar a medida la sesión de flujo. Que esto vaya de acuerdo al movimiento de las ventas de la empresa. Entonces, de tal manera de que yo acomode los pagos de acuerdo a la evolución de lo que hace la empresa. Entonces, porque hay empresas, por ejemplo, que venden mucho más en diciembre, entonces el flujo en diciembre será más alto. Y hay empresas que venden muy poco en febrero, entonces el flujo será más bajo. Entonces, yo voy a ir acomodando el flujo de acuerdo al movimiento de la empresa. Entonces, por eso es esa medida. Puedo hacer que los pagos sean mensuales, puedo hacer que los pagos sean trimestrales, que sean anuales, que sean bullets, que sean al final. Entonces, es la ventaja. Y eso es una ventaja que tiene mucho el mercado de valores en realidad, ¿no? Porque también con una estructura bonos puede hacerlos a medida del que va a financiarse. ¿Qué otros beneficios? En el caso, por ejemplo, de cartera, ahorita lo vamos a ver, es que puede inyectar liquidez en el sistema financiero. En el caso de los bancos, cuando se puede financiar a través de la titulación de cartera, uno está cambiando un activo no líquido por líquido, entonces tienes más liquidez. Es una herramienta de calce de plazos. Esta parte lo voy a explicar un poco más. Generalmente los bancos, aquí voy a poner un dibujito, ¿no? Los bancos cuando abren un depósito a plazo fijo o tienen una caja de ahorro, el máximo tiempo en el cual ellos pueden abrir un DPF o a una persona natural, digamos. La persona natural dice, yo puedo abrir un DPF máximo 2 años. Eso es lo que abre una persona normal en el banco. Dice, no, yo solamente puedo dejarlo 2 años mi DPF. Tal vez una persona pueda dejarlo 5 años, pero lo más usual es que las personas o las instituciones, cuando abren un depósito o una caja de ahorro en el banco, sea a corto plazo, 1 o 2 años. Y el banco, cuando hace préstamos, por ejemplo, un préstamo de cartera para vivienda, digamos, ¿a qué plazo lo hace? 30 años, 20 años. Entonces, aquí el banco tiene un problema de descalce de plazo. Se presta dinero a corto plazo, porque tiene que devolverlo de aquí a 2 años, y presta el dinero a largo plazo. Entonces tiene un descalce, cada 2 años tiene que volver a renovar, tiene que volver a conseguir dinero, porque no es que en 2 años va a recuperar todo lo que ha colocado. Entonces aquí tiene un descalce de plazos. Cuando yo uso la titularización de cartera, puedo hacer que esta cartera que tienen los bancos se lo ceda al patrimonio y tenga liquidez. Entonces pueda cubrir ese descalce de plazos que tengo, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que tiene la titularización, por ejemplo, para los bancos. Puedo calzar activos y pasivos, ¿no? Puedo mitigar el riesgo de tasas de interés. Igual, haciendo el ejemplo del banco, el banco cuando presta un préstamo hipotecario, los primeros 2 años, digamos, le puede prestar a tasa fija, ¿no? Dice, yo te voy a prestar para una casa una tasa fija. Y después de los 2 años, te voy a prestar una tasa fija, digamos 6% más la TRE, ¿no? Entonces, y es porque no sabe qué va a pasar con la evolución de la tasa de interés. Entonces, tiene un riesgo siempre con el tema de la tasa de interés. Y en el caso de vivienda social, por ejemplo, ya ahora son tasas fijas, que es un 6% o 5. Entonces, el banco está atado a esta tasa por mucho tiempo, 20, 15 años. Y puede ser que de aquí a 5 años la tasa pueda subir mucho. Entonces, puede enfrentar ese riesgo de tasa de interés porque él no puede atarse a una tasa tan alta como banco. Pero si cede esta cartera a un patrimonio autónomo, el patrimonio autónomo no tiene ningún problema
en tener una tasa fija, porque le va a emitir a una tasa fija también al inversionista. Y como el inversionista es, por ejemplo, pueden ser las AFPs, inversionistas institucionales, ellos tampoco van a tener problemas en tener una tasa fija, ¿no? Entonces, es una forma de mitigar el riesgo de tasas de interés porque el banco se deshace de estos instrumentos que a él le pueden generar un riesgo, ¿ya? Es una alternativa con garantía real. Y esto es algo interesante. Los AFPs o los inversionistas institucionales, cuando se compran valores en el mercado, básicamente tienen garantías quirografarias. Un bono tiene una garantía quirografaria. Hay algunos bonos que sí incluyen una garantía real, pero por ejemplo en valores de titularización de cartera, cuando hay una cesión de cartera, en el caso de un banco, la cesión es completa, es con todos los aditamentos que tenga. Entonces, si, por ejemplo, un banco ha prestado a una hipoteca y la hipoteca está registrada a nombre del banco, si el banco cede esa cartera a un patrimonio autónomo, la garantía también se va para el patrimonio autónomo. Entonces, el título que vaya a emitir el patrimonio autónomo está coberturado con una garantía real. Entonces, es una alternativa interesante porque ese título que emite el patrimonio autónomo no solamente tiene esa cobertura que puedes ponerle como fondos de liquidez, etcétera, etcétera, sino que además tiene una garantía real, una casa. Entonces, para una AFP es muy difícil que poder conseguir una inversión así. Una AFP no puede prestar a vivienda y hacerlo así a las personas. Pero a través de la titularización, indirectamente podría invertir en ese negocio al comprar un valor de titularización que está coberturado con una hipoteca, entonces tiene una garantía real por detrás. Entonces es una alternativa interesante. Definitivamente es un impulso al mercado de valores, de capitales, porque los valores que se emiten generalmente en titularización son de largo plazo. No es de que haya restricciones en el corto plazo, también hay titularizaciones de mediano y corto plazo, pero en general las estructuraciones que se hacen en titularizaciones son de largo plazo, 5 años, 10 años. Entonces, el tener valores de titularización, la entrada de la titularización ofrece títulos a largo plazo, lo cual impulsa el mercado de capitales, ¿no? Y básicamente el desarrollo de los países se hace por esto, por el mercado de capitales, de financiamiento a largo plazo, ¿no? Vemos que una cartera hipotecaria tiene 20 años, 30 años, y cuando es una titularización de cartera, esos títulos también van a ser de largo plazo, ¿no? Entonces van a ser de muy largo plazo. Esto también te posibilita un crecimiento sostenido de cartera. Un banco que va cediendo su cartera constantemente y va reteniendo liquidez de manera periódica puede ir creciendo en temas de cartera y ofrecer mejores condiciones a sus clientes, ¿no? Y puedes generar un producto de cartera hipotecaria a tasa fija a largo plazo. Entonces ya sin miedo, un banco puede, si lo hace bien, si lo estructura bien, si hace una buena cosecha, si hace un buen crédito a tasa fija, después la puede titularizar. De hecho, es algo que ha pasado en Colombia, por ejemplo. Entonces, los bancos han empezado a colocar producto a tasa fija a largo plazo, hipotecaria, pero con esa seguridad, no esa seguridad, sino con esa posibilidad de poder titularizarla a una sociedad de titularización. Y es lo que hacen allí en Colombia. Colocan cartera a tasa fija y después la ceden a un patrimonio autónomo, ¿no? Allá se llama universalidad, se llama ya, ¿no? Entonces, tiene otro nombre, ¿no? Hay facilidades impositivas porque el patrimonio autónomo está libre de impuestos y los títulos que emite el patrimonio autónomo también son libres de impuestos. No paga impuestos cuando uno adquiere un BTD. Entonces, no solamente siendo una alternativa de financiamiento, sino también una alternativa de inversión, cualquier persona también puede comprar un valor de titularización y no va a pagar el tema de impuestos, ¿no? De ese IVA o ni nada por el estilo. Entonces, tiene esa facilidad impositiva. Entonces, Celso, si quieres aquí paramos porque voy a entrar ya más a detalle a los ejemplos que pueda haber. Si hay alguna Sí, otra pregunta. justamente eso, haciendo seguimiento a la presentación. Bueno, primero queremos agradecer y saludar a las más de 130 personas que nos están acompañando en la transmisión de Facebook, que nos han hecho llegar sus preguntas. Y justamente hablando de lo que comentabas ahora, nos llega una pregunta muy interesante y nos dice cuando un banco titulariza su cartera y esa cartera debe salir de su activo, nos preguntan si esto también debería restarse para el cumplimiento de los niveles mínimos de cartera de los bancos. Sí, eso es interesante. Esa es una buena pregunta. Hasta antes del decreto 4272,
Si tú sacabas la cartera, ya no te computaba para nada. Antes sí te podía computar para ese mínimo que tenías que tener como banco, digamos, ¿no? Como cartera hipotecaria de vivienda social, por ejemplo. Pero con el decreto supremo 4272 que salió este año, si bien tu cartera sale de tu balance, como tú vas a seguir administrando esa cartera, porque te va a subcontratar el patrimonio autónomo para que sigas administrando, entonces la norma te permite que esa cartera que tú estás administrando te compute como cartera de vivienda social, ¿no? Dentro de lo que es como banco. Algo similar que pasa con los fideicomisos. Entonces, cuando un banco está llevando un fideicomiso del BDP-SAM, por ejemplo, y que es cartera productiva, por más de que el banco no le haya colocado esa cartera con sus recursos, solamente por administrarlo, ya le suma al cupo de cartera productiva. Entonces, eso es el espíritu que tiene ahora la norma actual, en la cual en el caso de cartera hipotecaria de vivienda social, eso te sigue sumando como tu cupo de vivienda social. Entonces, suma. Bien. Otra pregunta que nos hacen, además de los bancos y entendiendo que son sociedades anónimas las que entran como titularización, ¿qué otras empresas podrían entrar a través de este proceso a financiarse? Como por ejemplo, hablando de pymes, fintech. Pueden entrar cualquier empresa, o sea, no hay una restricción sola exclusivamente para SAs. El problema es que cuando uno es SA, uno tiene un mejor gobierno corporativo y eso va a permitir que uno tenga una mejor calificación de riesgo. Entonces, obviamente la recomendación es que sea una sociedad anónima, porque una sociedad anónima tiene una estructura corporativa mucho más robusta, lo cual también pondera mucho en la calificación de riesgo. Entonces, pero no hay restricciones para que una SRL, por ejemplo, pueda entrar a la titularización. De hecho, lo hemos hecho nosotros. Tenemos a una SRL que es Unipartes, por ejemplo, en Santa Cruz, y por cierto, felicidades a Santa Cruz en su día, el 24 de septiembre. Esta empresa es SRL y ella ha constituido un patrimonio autónomo que es de Unipartes en 031. Entonces, esta institución ha podido entrar, pero básicamente porque sus números son buenos y se le ha puesto temas de cobertura. Ahora, no quiero mentirles, entrar a un proceso de titularización tiene su costo, es bastante caro. Entonces, por eso es que generalmente los procesos de titularización es para empresas más grandes, empresas que tengan un flujo bastante fuerte. Se puede hacer una titulación con montos más pequeños, pero resulta ser muy caro, ¿no? Porque hay costos que son fijos en la titularización. Vamos a suponer el tema de la calificación de riesgo. Una calificadora de riesgo nos va a cobrar $10,000 o $15,000 por una calificación, sea que yo me financie $1,000,000 o me financie $100,000,000. Entonces, para ahí es mucho mejor financiarme montos mucho más altos. Hay costos fijos que están asociados al monto. Entonces, es siempre recomendable para nosotros que el monto a titularizar sea un poco elevado para que sea mucho más eficiente. Entonces, esa pequeña restricción hace que algunas empresas, que por más que sean buenas e interesantes, por el monto, tengan que salir del tema de la titularización. Pero per se, con norma o con ley, normativamente, operativamente, financieramente, no es que no puedan titularizar. Pueden, en la medida que el monto sea interesante y les haga, sea eficiente para ellos hacerlo, ¿no? Bien. Y aquí hay una pregunta más que nos dicen, ¿qué sucede con aquellas empresas que han utilizado el proceso de titularización a través de flujos futuros? ¿Qué pasa con ellas ahora que han visto sus ventas afectadas con el tema de la pandemia? Esa es otra muy buena pregunta. Es por eso que se le pone estos mecanismos de cobertura. De hecho, nosotros ya nos ha ocurrido justo con una empresa en la cual, por el tema de la pandemia, no ha podido vender y no tenía flujo para pagar. Ahí entran los mecanismos de cobertura. Nosotros teníamos un mecanismo de cobertura que nos cubría cerca de 7 meses. O sea que la empresa podía haber estado 7 meses sin vender y todavía el patrimonio autónomo seguía con vida. Entonces, ahí han funcionado los mecanismos de cobertura. De hecho, de las primeras veces que se han utilizado estos mecanismos de cobertura, se ha demostrado que ha funcionado. Entonces, por el transcurso de 3 meses, se ha utilizado el fondo de cobertura, que es un fondo de liquidez, se ha seguido pagando a los inversionistas, y después, cuando ya la empresa empezó a recuperar, ha empezado a reponer ese fondo de liquidez y ha continuado con sus actividades. Entonces, ese es el objetivo de los mecanismos de cobertura, justamente para estos temas. Obviamente, cuando estructurábamos no pensábamos que iba a llegar una pandemia, pero
con mucha cautela se puso un fondo de cobertura bastante amplio que justamente ha ayudado en estas situaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea de los mecanismos de coberturas, prever este tipo de situaciones e incluso peores. Bien. Adelante, Vladimir, por favor, te dejo con la presentación. Gracias. Entonces, veamos algunos ejemplos. Veamos con el tema de la titularización de cartera, que es la clásica a nivel mundial. Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí un banco comercial que va a ceder esta cartera hipotecaria, vamos a pensar, y con lo cual va a constituir el patrimonio autónomo. Sale del balance del banco y nace este patrimonio autónomo. Dentro del activo del patrimonio autónomo va a estar toda esta cartera de vivienda social. Vamos a hacer un ejemplo de vivienda social. Entonces, como ya nace el patrimonio autónomo, el patrimonio va a emitir valores de titularización, ¿no? Emite valores de titularización, lo cual se los va a vender a la ASFI, perdón, a las AFP, seguros, personas naturales, cualquier tipo de inversionistas. Obviamente, para hacer esta emisión tiene que pasar todo un proceso que es constituir el patrimonio autónomo, registrarlo en el registro del mercado de valores, registrar los valores de titularización, contar con una calificación de riesgo, desmaterializar estos valores, todo el proceso que es para un valor normal se lo hace. Entonces vendo los títulos y recibo los flujos, la plata por la compra de estos títulos. Con eso el patrimonio autónomo entrega los recursos al originador luego de la colocación, ¿no? Le paga el precio de la cartera. Entonces aquí lo que se hace es de que el banco, al salir su cartera del balance, libera CAP. Entonces tiene posibilidad de seguir creciendo más, libera previsiones, entonces, y tiene liquidez. Dependiendo del nivel de tasa de interés, esta cesión puede generar hasta premio. Entonces, si es una tasa de interés, vamos a suponer que, como pasa en otros países, esta es una cartera que rinda un 12%. Los títulos que puedo emitir aquí pueden estar al 6%. Y me quedo con 1 o 2% para los gastos del patrimonio. Me sobra todavía dinero. Eso puedo hacer y devolverle al banco como premio. Entonces, ahí le estoy dando un premio por la cesión de cartera, ¿no? Después, como el patrimonio autónomo no puede administrar esta cartera porque él no tiene cajas, va a subcontratar al banco comercial. Le va a decir, tú seguí cobrando a los clientes. Entonces, los clientes van a seguir pagando sus cuotas mensuales al banco. Es mal, probablemente los clientes ni sepan que ya está titularizada la cartera, que ya no es del banco. Ellos van a seguir pagando al banco. De hecho, en los contratos se establece que ellos, cuando firman el contrato, establecen que esa cartera pueda ser titularizada, ¿no? Entonces, ellos van a seguir pagando sus cuotas. Con todas esas cuotas, el banco le va a transferir todo lo recaudado al patrimonio autónomo y con esa plata que recauda de todos los clientes que vayan pagando, el patrimonio va a pagar el capital y interés a los inversionistas y va a pagar obviamente sus gastos de administración. Y dentro de sus gastos de administración está pagarle al banco la comisión por administrar la cartera, ¿no? Entonces le paga. Algo bien interesante en cartera es que suceden dos eventos importantes que se tienen que ver en cartera. Uno es, aquí lo voy a poner con lapicito, uno es el nivel de la mora y el otro es el nivel de prepago. Generalmente la cartera tiene estos dos componentes, mora y prepago. Entonces, cuando uno estructura una titularización, tiene que considerar tanto la mora y el prepago. ¿Qué pasa si el cliente no paga? Si se atrasa, si no paga, como en este caso en la pandemia hay un diferimiento y no puede llegar a pagar el banco. ¿Qué flujo va a llegar al patrimonio? No va a llegar el flujo. Es por eso que el patrimonio, además de emitir BTDs, va a emitir dos tipos de BTDs. Un BTD que se va a llamar senior y otro BTD que se va a llamar junior o subordinado. Entonces, y esto va a ser más o menos vamos a suponer aquí que es un 10% y aquí un 90%. Entonces, del monto, vamos a suponer que son 100 millones, solamente por dar un ejemplo, 100 millones de bolivianos. 90 millones le voy a emitir a los inversionistas, 90 millones, y estos otros 10 millones se los voy a vender al banco. O sea que el banco va a ser un inversionista más. Aquí va a estar el banco. Va a comprar estos títulos que son subordinados. Entonces, esta va a tener una tasa de interés, voy a suponer un 5%, y este otro va a pagar un 7%, una tasa mucho más alta.
Si de repente estos clientes no pagan, no voy a tener flujo. Voy a suponer que tengo varios clientes. Y si un 5% de los clientes no paga, ese flujo que no ha llegado, de todo el flujo que recaude, al primero que le voy a pagar va a ser a la serie simple. Al que no le voy a pagar va a ser a este, al subordinado. Entonces, esta porción, digamos, de los títulos que yo voy a emitir, va a absorber cualquier tema de mora, cualquier tema de falta de flujo en realidad. Entonces, cualquier cliente que no pague, al que no le voy a pagar va a ser al banco. Entonces, el banco va a absorber todas las pérdidas que pueda tener. ¿Ya? Es más, este es un mecanismo por el cual el banco que se obliga a administrar correctamente la cartera. Porque el banco podría tener el incentivo perverso de que como ya la cartera ya no es de él, lo empieza a tratar mal al cliente. O si no paga ya, le digan, no, bueno, me vale, ya no quiero, ya no me importa, porque ya no es mi cartera. Entonces, al tener él una parte de la porción de los títulos y ser subordinada, si él empieza a tratar mal o esta cartera se empieza a deteriorar, el primero que va a perder es él, porque él tiene la parte subordinada. Entonces, para él es importante mantener bien la cartera, para mantenerla sana la cartera, porque en la medida que sea sana, él va a recibir los flujos y él va a recibir una buena tasa de interés. Entonces, además de estar ganando dinero por el tema de la administración de la cartera, está ganando una tasa interesante por administrar correctamente toda la cartera, ¿no? Entonces, es bien importante ese lado. Ese es un tema del amor. El otro tema que es interesante es el tema del prepago. Algo que sucede mucho en la cartera es de que no solamente el cliente no deja de pagar, sino más bien al revés, empieza a prepagar, entonces paga más rápido de lo que está en su plan de pagos. Uno diría que para un banco es interesante que le vayan prepagando. Para un tema de titularización es al contrario. No nos gusta que nos prepaguen, porque si me prepagan, yo ya tenía planificado un plan de pagos de cuánto iba a tener de capital e intereses. Entonces, en la medida que un cliente prepaga, entonces voy a tener menos intereses. Y eso significa menos flujo para poder cubrir a los inversionistas. Entonces, en algunas estructuras, lo que se puede hacer también es crear otra serie de TD que sea una serie de soporte. Y esta serie absorba cualquier prepago que pueda haber. O sea, si hay mucho prepago, al primero que le voy a prepagar va a ser a esta serie. Y esta le voy a ofrecer un 6%. Entonces, puede haber inversionistas que les interese comprar estos títulos, ¿no? Que les gusta que les puedan prepagar antes, ¿no? Entonces, puede estructurar de esa forma, de tal manera que esta serie soporte todo el prepago que pueda haber, ¿no? Generalmente en carteras de viviendas se prepaga mucho, ¿no? Y hay otro tipo de carteras que también prepagan bastante, digamos, cartera de autos y todo lo demás. Entonces, la estructura que se puede hacer de titularización depende del tipo de cartera que pueda haber. Este es para una cartera hipotecaria. Para una cartera de autos va a ser diferente. Para una cartera de consumo va a ser diferente. Incluso para una cartera hipotecaria esta es de las más seguras porque es de vivienda. Entonces uno siempre pensaría de que la vivienda nunca dejas de pagar, siempre vas a pagar tu cuota de tu vivienda. Pero, por ejemplo, puede haber de cartera de centros comerciales, digamos, ¿no? Que te has prestado para una tienda y la garantía es la tienda. Entonces, el comportamiento del flujo de esa cartera va a ser diferente. Entonces, al constituir el patrimonio autónomo, el que estructura, el que va a hacer la factibilidad, tiene que proyectar todo el flujo que va a venir de los clientes. ¿Cómo se va a comportar esta cartera? ¿Cuánto nivel de mora va a tener? ¿Cuánto nivel de prepago? Y para hacer estos análisis, uno puede hacer análisis econométricos, tiene análisis para hacer matemáticos, como el CPR, que son índices de prepago. En el tema de mora puedo ver niveles de modelos Probit, Logit, ¿no? Donde veo la probabilidad de impago de esta cartera. En el tema de prepago puedo hacer también modelos en los cuales puedo ver en base a la tasa de interés. Puede ser que tenga una tasa alta, yo proyecto que la tasa de interés va a ser más baja, lo más probable es que los clientes prepaguen y eso me va a afectar el flujo que yo puedo hacer. Entonces, aquí en el esquema se ve fácil, ¿no? Pero cuando ya tengo que meterle un poco de análisis a todo el flujo que pueda haber, ahí se empieza a complicar, ¿no? Entonces, todo esto lo evalúa la calificadora de riesgo también, ¿no? De qué tan bien estoy estructurado esto y cuánto pueda aguantar este patrimonio autónomo de lo que pueda venir del flujo de los clientes, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de titularización de cartera. Ahí no sé, Celso, si hay alguna duda, pregunta respecto a este tipo de titularización.
Todavía no, Vladimir, todavía no tenemos nada. Ya, súper. Entonces, este es el tipo de titulación de cartera que se hace, ¿no? Entonces, y los análisis se hacen con los bancos, ¿no? La calificadora de riesgo siempre va a analizar un poco la capacidad del banco, va a ver la capacidad de la sociedad de titularización y el activo. Y esto, como les decía, es banco sí remote porque podría pasar que el banco entre en quiebra, pero como el activo ya está fuera del balance, en caso que eso pase, el patrimonio podría contratar otro banco y ese banco que siga administrando esa cartera. Entonces, una vez que el activo ha salido del banco, prácticamente al patrimonio lo que le interesa es el activo. Y la calificadora de riesgo lo que va a hacer es evaluar al patrimonio autónomo y más que todo va a evaluar esta calidad, la calidad de la cartera. Nuestra norma nos establece que el patrimonio autónomo o la sociedad de titularización cuando estructura tenga que seleccionar la mejor cartera. No puede seleccionar cartera que sea por debajo de una calificación. Entonces tengo que seleccionar la mejor cartera, porque eso me asegura que voy a tener el flujo para pagar a los inversionistas. De hecho, este es el esquema que ha generado problemas en Estados Unidos en la crisis del 2007-2008, cuando acá se juntaban carteras buenas con carteras malas y con cartera basura. Entonces se hacían este esquema que yo les estoy diciendo, se lo hacían con muchos tranches. Entonces se hacía un tranche 1, un tranche 2, un tranche 3. Entonces la primera era AAA porque estaba muy segura. Además, allá lo que se hacía es, además de tener toda esta estructura, se le ponía un seguro adicional a todo esto, que era ING, donde ING era una empresa de seguros, cubría, si faltaba, si no llegaba el flujo de las personas, ING cubría cualquier faltante. Entonces era AAA. Y después había otro tranche que era un poco de menos calidad A, y había unos de menos calidad B, y había unos C. Entonces había muchos, y estos tenían aquí cartera que no era muy buena. Entonces, cuando han dejado de pagar, entonces han ido cayendo cada uno de estos tranches, ¿no? Y el seguro no ha podido pagar también porque estaba con mucha titulación simplemente emiten una deuda y lo emiten junto con el patrimonio autónomo. Las IFDs, para poder emitir estos valores, tienen que ir a las ASFI bancos y en la ASFI bancos piden una no objeción para emitir pagarés y después el patrimonio autónomo va a ASFI valores, que es otra parte de la ASFI, para pedir permiso para nacer y para emitir valores, ¿sí? Ahora, actualmente ahora las IFDs ya con la normativa actual ya pueden emitir bonos y ya pueden captar recursos. Entonces van a estar en una mejor posición. Entonces, poco a poco, esta estructura que les ha funcionado mucho en los últimos años, seguramente va a ser menos utilizada porque ya tienen otros mecanismos de fuentes de fondeo. Pero para su momento, esto ha servido a muchas IFDs para poder mejorar el tema de financiamiento. Antes las IFDs se financiaban mucho del exterior, se financiaban mucho de entidades en dólares, entonces estaban totalmente descalzados en monedas. Si financiaban de afuera en dólares y hacían préstamos en bolivianos. Pero a través de este mecanismo han podido fondearse en bolivianos y ir mejorando el calce de monedas, ¿no? Y hay varias IFDs que ya han participado de esta estructura, está Crecer, está Promujer, está Diaconía, está Sidre, está Fubode, me parece, y también ha estado IDEPRO alguna vez. Entonces hay muchas ideas que han entrado bajo este esquema y que les ha funcionado bastante bien, ¿no? Entonces es un esquema interesante. No sé si tienen alguna duda, pregunta, Celso. Sí, a ver, tengo dos preguntas acá, Vlad, respecto a este tema. Y me dicen si los pagarés, en todo caso, Crecer registra los pagarés como una deuda, ¿por qué se llamaría o denominaría titularización de activos? Ah, ya. Este lado, esa es una buena pregunta. Si bien Crecer está registrando esto como una deuda, para el patrimonio lo que está titularizando es esto, es el activo, es un activo. Entonces no es un flujo futuro, para aquí el activo del patrimonio autónomo es el pagaré y el contrato de hecho de compra. Entonces, por eso básicamente se llama tema de activos. Pero para Crecer sí es un pasivo. Él lo va a registrar como un pasivo. Y en ese sentido, ¿habrían otro tipo de empresas que puede hacer este tipo de titularización también? Sí, sí, está totalmente abierto para que otras instituciones puedan utilizar este tipo de esquema. Mm. Una pregunta más que me parece que es un poco general para todo. Me preguntan, ¿qué ocurre cuando el patrimonio autónomo entrega al originador o a la empresa que ha cedido el activo
el dinero, ¿hay algún impuesto que se tiene que pagar ahí? Y en todo el proceso también hay algún impuesto que implica todo esto. Es una buena pregunta. No, para nada. Es el momento de entrega y todo lo demás, no se paga impuestos. De hecho, igual el patrimonio autónomo tiene muchas extensiones tributarias según norma, entonces no hay ningún impuesto que tenga que ver. Ellos, después, el tema es impuestos que uno puede descontarse por el tema de intereses, pero nada más. O sea, no hay un impuesto que se haga por estas transacciones. Bien, tengo esas consultas nada más, creo que ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Sí, bueno, entonces el Dale, tema. dale. El otro esquema es el que habíamos visto con el tema de construcción. A ver, voy a pasar esto, me estoy dejando pasar. Ya. Entonces, hemos visto que la titulación es un mecanismo de financiamiento estructurado, ¿no? Permite financiarse a través del activo, que es la parte más interesante. Um, es un financiamiento a medida del cliente, permite mejorar la calificación de riesgo de las emisiones. La titulación permite que inversionistas acceden a valores con garantía real. Ay, pucha. No, ¿qué está pasando? Ah, se me fue hacia atrás, no me estoy dejando pasar. A ver. Ahora sí, se me ha trancado un poco. Lo que dice que es un tema de que tengan valores con garantía real y obviamente apoya el desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Porque generalmente esas estructuras van a largo plazo, ¿no? Entonces, es un mecanismo interesante para el tema de financiamiento, es algo que no es muy conocido, sí ha estado últimamente orientado a empresas un poco más grandes, básicamente por los costos que son un poco más elevados, pero no deja de tener sus ventajas. Y no deja de ser tampoco una buena opción de inversión, ¿no? Entonces las personas también pueden comprar valores de titularización a través de cualquier agencia de bolsa. Las estructuras, hay de todo tipo de estructuras y hay estructuras que también los valores nominales de los títulos pueden llegar a ser 1.000 bolivianos o 5.000 bolivianos, entonces también es un instrumento que no está restringido exclusivamente a inversionistas institucionales, también están orientados a otro tipo de inversionistas naturales, ¿no? En el mundo hay mucho del tema de titulación de cartera, en especial estos mortgage-backed securities, los ABS, los CDOs, entonces, que están orientados mucho a cartera, es lo que más se hace a nivel mundial. Obviamente el tema de 2008-2007 afectó al mundo de la titularización, pero han salido de ese tema y se siguen haciendo titularizaciones a nivel mundo. De hecho, la solución de esa crisis ha sido más titularización, entonces eso es lo que ha ayudado a que la titularización siga teniendo una importancia clave en los mercados financieros, ¿no? Eh, entonces ahí están los contactos. En Bolivia hay 3 sociedades de titularización. Está Visa, Sociedad de Titularización, y Bolsa, Sociedad de Titularización, y la empresa con la cual yo gerento, que es BDP, Sociedad de Titularización, ¿no? Están las páginas web donde pueden encontrar mucha más información y siempre en la Bolsa Boliviana de Valores también siempre están dispuestos a otorgar toda la información necesaria para los que quieran financiarse a través de un mecanismo que es no tan conocido, pero es bastante interesante. Eso, querido Celso. Perfecto, Vladimir. Quiero por favor invitar a Javier Aneiva, que es el gerente general de la bolsa, que nos está acompañando. Si me das unos minutitos. Javier, por favor, si estás por ahí. Me llega una pregunta más, aprovechando antes de terminar, Vladi. Claro. ¿En cómo las empresas, bueno, las empresas de tecnología que hoy en día están recién tomando sus primeras luces aquí en nuestro país principalmente, podrían entrar al proceso de titularización sin tener una experiencia pasada, o sea, sin tener todavía un recorrido previo? Es una buena pregunta. Algo que siempre restringe a algunas empresas es el tema de
tener ese historial, ¿no? Entonces, cuando uno va a un banco y dice, necesitamos tener 5 años por lo menos del pasado, no tener estados financieros pasados y ver eh, esa proyección para ver después de proyectar los estados financieros, etcétera, etcétera. Se puede en el tema de que en ese caso es tipo project finance, entonces donde uno básicamente proyecta el flujo y en base a esa proyección que uno pueda tener se pueda uno financiar. La desventaja de eso es que básicamente va a afectar a la calificación de riesgo. Al no tener un historial de cómo se ha comportado en los últimos años, entonces va a haber una merma en el tema de calificación de riesgo. Pero en la medida que el proyecto tenga coberturas suficientes, puede funcionar. Hay experiencias, por ejemplo, en tema de bonos estructurados, como en el caso de los bonos Hawaii, donde se ha creado sobre un proyecto se ha hecho el financiamiento. Entonces, lo que ahí se tiene que hacer es establecer coberturas a esos temas que uno tiene inseguridad. Como uno no tiene un pasado para saber cómo van a estar las ventas, uno puede asegurar con contratos futuros, por ejemplo. Entonces puede decir, yo ya tengo aquí un contrato de que alguien que me va a comprar sí o sí el producto o el servicio por los próximos 5 años. Entonces ahí ya tienes una seguridad que va a haber el flujo, ya tienes un contrato. Y ya tienes contrato con tus proveedores, por ejemplo. Entonces ya tienes un seguro. O ya tienes un seguro que te podría coberturar cualquier faltante. Entonces, es viable en la medida que nosotros podamos poner los mecanismos de cobertura que aseguren la llegada del flujo. Entonces, no es totalmente limitante que no tengas pasado, sí ayuda mucho para proyectar, pero te ayuda el tema de que puedas tú coberturar ese flujo que proyectes. En la medida que tú cobertures bien ese flujo, va a ser posible hacerlo. Bien, y mira, una pregunta más que me llega, nos dicen si se pueden titularizar proyectos verdes, Esa es proyectos muy buena pregunta. sostenibles. Sí, sí, se puede. Al igual que los bonos verdes, que uno puede estructurar un bono verde, se pueden estructurar valores de titulación verdes. Y simplemente es en la medida de que el proyecto que se vaya a financiar tenga las características de sostenible, de sustentable, etcétera, etcétera, y que pueda tener esa certificación de que es un valor de titularización verde. Entonces, como la estructura es muy similar a la de un bono, se puede hacer. Depende mucho del tipo de proyecto. Depende del proyecto, depende de quién pueda hacer los seguimientos a de que el tema verde pueda hacer. Entonces, si es eliminación de dióxido de carbono, pues, hay que ver los covenants que se le pueda poner a la estructura. Al igual que en los bonos, en los valores de titularización se le pone los que son los compromisos financieros. Entonces, dentro de esos compromisos financieros tendría que haber una especie de compromisos verdes, si tú quieres, en los cuales le dan esa diferencia. Entonces, el problema aquí en Bolivia es tener esa certificación de que haya una empresa que te pueda decir, este es un bono verde o es un valor verde, en este caso un BTD verde. Perfecto, súper, Vladimir. Quiero invitar una vez más ahora sí a Javier, por favor. Javier, que nos está acompañando. Bienvenido, Gracias. bienvenido, Javier. Adelante, por favor. Gracias, Celso, y muy buenas noches a todos los asistentes a este nuestro jueves bursátil de este mes. Agradecerte, Vladimir, por la presencia y además por la disponibilidad para compartir con todos nosotros tus conocimientos sobre este tema que es bastante, digamos, por decirlo menos, bastante complicado en cuanto a su estructuración, no es tan intuitivamente entendible como una emisión de bonos, pero es igualmente interesante para las empresas. Las preguntas que te han estado haciendo han demostrado que hay interés, hay posibilidades de que se utilice este mecanismo. Se ha venido utilizando, como tú también has explicado muy bien, en muchas ocasiones, y creo que a partir de este decreto que ha salido para la titularización de cartera, le va a dar un nuevo impulso a la actividad. En la Bolsa Boliviana de Valores valoramos mucho el trabajo de las sociedades de titularización. Vladimir es una persona experta que está con nosotros en el mercado hace muchísimo tiempo, además de un buen amigo. Y creemos que esta actividad tiene los elementos para continuar surgiendo y saliendo adelante con este nuevo impulso, incluso de las carteras de créditos de los bancos. Nada más, creo que todos los jueves bursátiles son muy
beneficiosos para los participantes. Me encanta saber la cantidad de participantes que están por las redes y directamente por el Zoom. Vladimir, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a tener seguramente oportunidad de estar contigo en una siguiente oportunidad. Gracias a todos ustedes y Celso, te dejo con la palabra. Gracias, gracias Javier. No sé si Vladimir tienes algún comentario adicional para poder cerrar la sesión. No, gracias. Yo felicitar a la Bolsa por toda esta iniciativa. Creo que esto es lo que necesita nuestro mercado, nuestro país, de que se divulguen más las opciones que hay, ¿no? Hay mucha gente que no conoce y creo que las redes sociales nos permiten llegar a lugares que antes no podíamos llegar y hay que aprovechar esas ventajas que tenemos. Quiero felicitar a la Bolsa y a todo el equipo por el trabajo que están realizando. Creo que es muy meritorio que hagamos esto y que podamos divulgar el conocimiento del mercado de valores a todo el país.